Bueno, 12:06, estamos en horario. Buenos días a todos los que están en Argentina. Buenas tardes a todos los que están en Israel. Bienvenidos al nuevo ciclo Aprender con Israel. Y como primera mensaje va a ser un saludo del embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, que nos ha mandado el video que ahora ponemos en la pantalla. Estimados amigos, Shalom. Quisiera agradecerles a todos por participar de este nuevo ciclo de charlas llamado Aprender con Israel. En los próximos meses tendrán la oportunidad de escuchar e intercambiar ideas con especialistas de Israel, quienes contarán sus experiencias y conocimientos acerca del funcionamiento de nuestro país en diversos aspectos. Quisiera darles las gracias al Club Político Argentino por brindar el espacio y organizar estas jornadas de aprendizaje. Esperamos que algunas de las lecciones que supimos aprender en Israel les sean de utilidad para innovar, reflexionar y conocer mejor un país que, si bien dispone de un pequeño territorio, tiene mucho para aportar al mundo. Les deseo una gran experiencia y les envío un saludo a todos. Shalom. Bueno, entonces adelante Luis Rapoport, el coordinador y organizador de este ciclo. Adelante nomás. Bueno, no, yo solamente quería agradecer a Esteban, al embajador, que lo vamos a poner en la próxima, en el segundo evento, y sobre todo mencionar el Israel Innovation Awards, que es una iniciativa organizada por la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, la Embajada del Estado de Israel y el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Argentina, con el apoyo de una cantidad de empresas argentinas e israelíes. El Innovation Award busca identificar proyectos argentinos, los más innovadores, para impulsar su vinculación con empresas israelíes que trabajan en temáticas vinculadas. Es una forma de potenciar el desarrollo tecnológico de ambos países. Les doy un ejemplo solamente de el último que se ganó, que es un invento para suturar heridas. O sea, es como digamos, lo que la sutura de una herida, que tarda entre 7 y 15 minutos, se hace en 1 minuto y se elimina todo, como un cierre relámpago que se pone antes de la operación, y realmente es un invento extraordinariamente novedoso y con mucha posibilidad de desarrollo comercial. Solamente les doy este ejemplo, no quiero aburrir con más ejemplos, porque hoy estamos, más que con la innovación, con la pregunta de cómo hizo Israel para, en la década del 80 todavía, terminar con la hiperinflación. Pero Horacio es el que va a seguir adelante con la presentación de Esteban. Bueno, muchas gracias. Brevemente, este ciclo consiste en 3 reuniones. Hoy tenemos la primera sobre el tema que lamentablemente en Argentina sigue siendo vigente: cómo salió Israel de la hiperinflación en la década del 80. Y para contarnos y responder las preguntas sobre el tema está con nosotros hoy Esteban Clor. Esteban es argentino, cordobés para más datos, creo que ya se van a dar cuenta en cuanto lo escuchen. Vive en Jerusalén con su familia desde el 2003, es profesor de economía en la Hebrew University of Jerusalem. También es investigador senior en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, donde actualmente desarrolla investigaciones sobre la interacción entre el terrorismo, el contraterrorismo y las preferencias políticas de los apoyos de los terroristas y su población objetivo. También estudia el impacto preventivo de las políticas antiterroristas, con obras publicadas en los principales medios del mundo sobre economía y ciencia política, y que fueron ampliamente comentadas en
todo el mundo como New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg, Guardian y muchos otros. Así que una autoridad en la materia, con nosotros Esteban Clor, bienvenido, muchas gracias. Adelante, abrimos por el micrófono y te escuchamos atentamente. Hola Horacio, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a ustedes por venir a esta charla. Si puedo, tengo una presentación para mostrar, así que el que es el administrador del Zoom me tiene que dar la posibilidad de que yo suba una presentación a la charla. No sé si es Luis o Horacio. Es Luis Katz. Luis, si me podés permitir, por favor, subir una presentación en PowerPoint. Sí, ahí te compartí como coanfitrión. Muchas gracias. Ahí la están viendo, entonces, a la presentación de hoy, que se basa en el Programa de Estabilización Económica de 1985 en Israel, que fue un episodio bastante interesante en la economía israelí que duró aproximadamente 2 décadas. Cuando hablamos de hiperinflación en Israel, esto es lo que estamos viendo. O sea, es un país que se caracterizó por índices de inflaciones muy bajos a lo largo de su historia, excepto por 2 décadas que empezaron a finales de la década de los 60 hasta finales de la década de los 80. Hubo un pico inflacionario muy alto en Israel, con índices de inflación que llegaron al 500% anual a principios de los años 80. En esta charla, que es una breve charla de media hora, como me pidieron que dé, voy a explicar de manera general cuáles fueron los factores que llevaron a estos índices de inflacionarios y cuál fue el plan de antiinflacionario que se implementó en Israel a mediados de 1985, que fue un plan realmente muy exitoso y logró bajar la inflación rápidamente a índices muy bajos. Como comentaba antes de la charla, Israel se caracteriza hoy por índices inflacionarios muy bajos. Antes de la pandemia, la inflación en Israel era por muchos años menor al 1%. Hoy por hoy, el índice inflacionario en Israel, que se considera alto, es del 5% anual. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar sobre esto y acá me enfoco directamente en las 2 décadas en las cuales vamos a hacer hincapié hoy, que muestran una aceleración inflacionaria que empieza a principios de los años 70, en realidad empieza alrededor de la época de la Guerra de los 6 días, sube rápidamente y hay una aceleración importante después de la asunción del gobierno del Likud por primera vez en el año 77, con una política económica distinta de liberación y de indexación. Llega a un pico del 500%. En el año 1984, muy importante, hay elecciones y se forma un gobierno de unidad nacional, donde tanto el partido Labour como el Likud, que eran los 2 partidos mayoritarios, forman juntamente un gobierno, y el principal objetivo de ese gobierno es solucionar el brote inflacionario en Israel, y así lo hacen a mediados de 1985, y de manera muy rápida hay una convergencia de la inflación a la inflación de los países desarrollados, una inflación menor al 5%. Como les comentaba recién, las principales causas que llevaron a la hiperinflación, algunas de estas causas son globales y otras son causas locales. A nivel global son las crisis petroleras de 1973 y de 1979, que afectan de manera significativa a Israel. Israel es un país importador de petróleo. Y las causas locales son las guerras de 1967, 1973 y 1982, y también
cuestiones institucionales, como un banco central que depende totalmente del gobierno y imprime fondos para pagar deuda pública, y como mencioné recién, también el cambio de gobierno y sistema económico del año 1977, sobre el cual voy a profundizar en lo que sigue de esta charla. Principal problema inflacionario: gasto público muy alto. Vemos acá en esta tabla el déficit del presupuesto público. El gasto público llegó a ser un 76% del Producto Bruto Interno entre el año 1973 y el año 1984, el periodo después de la guerra de Yom Kippur. Y en cierta forma también es porque había gastos de defensa muy altos, de casi un 26%. En general, los países tienen gastos de defensa menores del 2% del PBI. Israel, que se considera que tiene un gasto alto, llega hoy por hoy a cerca de un 6% del PBI. Pero en esta época era un 26% del PBI. Los ingresos públicos no daban abasto para pagar estos gastos, y así es que tenemos un déficit del 17%. Parte del déficit se financia con deuda externa, y parte del déficit se financia imprimiendo moneda del Banco Central, lo que genera obviamente presión inflacionaria. Aquí vemos, por ejemplo, la deuda externa israelí y el pico al que se llega en los años 80 para financiar los gastos públicos. Llegamos a un pico de casi 220% del Producto Bruto Interno. Para dar una comparación a lo que está hoy, la deuda externa de Israel es de un 60% del Producto Bruto Interno. O sea que vemos cómo se va financiando el gasto público, y sobre todo se usa deuda pública. Vemos que la deuda pública inclusive es mucho más alta y llega casi a un 300% del Producto Bruto Interno. Luis, te puedo pedir un favor, si podés mutear a todos porque hay mucho ruido en el background. Gracias. Así es que vemos la deuda, y esto es en un contexto económico de mucha incertidumbre, con riesgos de llegar a una recesión. Si podés, por favor, mutear a Analía Vázquez y a Nava. Gracias. Estamos en un contexto cercano a una recesión, con crecimiento del desempleo y crecimiento del Producto Bruto Interno muy bajo y muy variable. O sea que es una situación macroeconómica muy complicada, donde tenemos presión inflacionaria muy alta, pero está acompañado de una recesión. Y eso fue también profundizada, esta crisis, por la política monetaria y fiscal del gobierno de 1977, que de manera relativamente abrupta llevó a una liberación parcial de la economía. Pasamos de tener un tipo de cambio fijo a un tipo de cambio flotante, y se levantan restricciones relacionadas al movimiento de capitales y se indexa la economía. Estos tres puntos de levantar las restricciones al movimiento de capitales y la indexación de la economía en una economía como la israelí llevó muy rápidamente a una fuga de capitales y a... Por favor. Esto lo vemos aquí. Para ustedes en Argentina no es sorprendente. Si la inflación es cerca de un 500%, la depreciación de la moneda en un sistema de flotante llega también a un 500%. Así vemos una depreciación muy importante de la moneda, y acá vemos también otra manera de ver la depreciación de la moneda. Si el tipo de cambio era 6 liras, lo que llamaba en ese momento era la lira israelí, era el valor de $1 en el año 1975. En el año 1985
llega a 1.500, ¿ok? O sea que ahí vemos, en realidad son 1.500 shekels, que son en realidad 15.000 liras. O sea que vemos una depreciación muy importante de la moneda entre los años 70 y mediados de los años 80. Y en esta época, a partir del año 77, que es lo que ustedes ven acá en celeste, es durante el gobierno del Likud, donde se pasa un tipo de cambio flotante. Y acá vemos la fuga de capitales, que vemos que hay un déficit muy importante en la balanza de pagos durante toda esta época. ¿Sí? Durante todo esto hay fuga de capitales y depreciación de la moneda, inflación muy alta. Y se llega a una crisis en la cual Israel, que dependía de manera casi total para su economía de la ayuda estadounidense, el gobierno estadounidense le avisa al gobierno israelí, que era un gobierno de unidad nacional ya a principios del año 85, que el gobierno norteamericano va a dejar de transferir fondos al gobierno israelí si el gobierno israelí no aplica un cambio, una reforma económica importante. Y ante esa perspectiva, el Estado de Israel está, debido a las reservas que había en ese momento, se enfrenta a que en un mes y medio se iba a quedar sin reservas y iba a tener que ir a un default. Dado esta perspectiva, el gobierno de Unidad Nacional... Esteban, perdón un segundo. Un segundo, por favor. Pedimos a la señora Nava y algún otro que tiene el micrófono abierto que lo cierre, por favor, porque ya fueron muteados y volvieron a abrir el micrófono. Por favor, cierren el micrófono para que todos podamos escuchar bien a Esteban. Disculpa, Esteban, y adelante. Gracias. No, gracias a vos, Horacio. Dada la crisis de reserva y el riesgo, Nava volvió, y el riesgo del default y la presión de Estados Unidos, el gobierno no tiene en realidad otra alternativa que hacer un ajuste económico importante, y parte de el mapa político, que era un gobierno de unidad nacional con los dos partidos formando parte de la coalición, permitió hacer este programa que lleva un ajuste muy importante. ¿Cuáles eran las principales características del programa de estabilización? Un corte inmediato del 4% en el gasto público, de un día para el otro realmente, y pasamos de una economía centralizada en la cual había muchos subsidios a productos básicos y había gran número de empleados públicos y gasto social, en que esos son los principales ítems que se cortan. Hay una devaluación del 19% del tipo de cambio y se pasa de un cambio flotante a un cambio fijo, y se implementa también un cambio en la unidad de la moneda. Se suspenden los acuerdos salariales y se termina con la indexación de los sueldos. Debido a la devaluación del casi un 20%, los sueldos nominales subieron un 14%, pero porque la inflación que todavía existía, en realidad los sueldos reales bajaron casi un 10%. Gran parte de este ajuste fue pagado por los trabajadores, y se pasa un control de precios momentáneo sobre algunos artículos, pero es solamente en los primeros meses para cerciorarse de que la gente cambia las expectativas y deja de esperar que los precios cambien, y eso permite que la inflación no persevere por una cuestión de costumbre de la situación de las personas. Y como dije otra vez, se termina con la indexación de todo tipo de fondo económico, tanto los sueldos como los depósitos bancarios y los mercados financieros. Todo se indexa y se pasa a manejar en shekels, pero sin estar ajustado a la inflación mensual. Y como dije antes, también se cambia la moneda. Estos fueron los cambios económicos propiamente dichos.
En realidad, lo que hubo más importante a mi manera de ver y que permite que el programa sea exitoso fueron cambios institucionales muy importantes. Los principales cambios institucionales es la ley de independencia y de no imprimir del Banco Central. O sea que a partir del año 1985, por ley, está prohibido que el Banco Central de Israel compre deuda del gobierno israelí. O sea que cuando el gobierno israelí imprime deuda, la vende en el mercado globales y no se la puede vender al gobierno de Israel, al Banco Central de Israel. El Banco de Israel es un ente totalmente independiente que no depende del gobierno. Inclusive eso lo vimos también durante la pandemia, que inclusive se trató de ver si el Banco de Israel podía comprar deuda, dada la situación global que existía en ese momento, y asimismo en la pandemia tampoco el banco compró directamente deuda del gobierno israelí. Es una ley muy importante que se implementó a partir de 1985 y se mantiene desde entonces. También se implementó una ley del presupuesto que simplemente dice que si el gobierno no aprueba un presupuesto hasta marzo, abril de cada año, mayo de cada año, el gobierno cae. O sea que estando en una democracia parlamentaria, es muy importante para el gobierno presentar un presupuesto que está aprobado en el Parlamento y que está supervisado por la división presupuestaria del Ministerio de Finanzas. También les recuerdo que esta misma ley estipula cuál es el déficit máximo que el gobierno puede tener en su presupuesto que presenta en el Parlamento, y de esta manera se logra que haya una disciplina fiscal del gobierno que está estipulada por ley, que un gobierno que no tiene un presupuesto aprobado, que de acuerdo a las leyes de la división presupuestaria del Ministerio de Finanzas, el gobierno ese cae. El otro cambio institucional muy importante es que junto con la ley de presupuestos se presenta todos los años una ley de reformas económicas y que las dos leyes son aprobadas simultáneamente. Esto permite que el gobierno implemente reformas económicas serias y difíciles de implementar de otra manera, y como está el riesgo de que si la ley del presupuesto no está aprobada y la ley de reformas no se aprueba, el gobierno cae. Entonces esto le da más fuerza al gobierno a implementar todos los años reformas económicas importantes para ayudar a la economía. Y está, como dije antes, la ley de reducción del déficit fiscal, que impone un techo máximo al déficit fiscal de cada presupuesto y que el gobierno se compromete a mantener. Y si no lo hace, como ya dije recién, el gobierno cae y se llaman nuevas elecciones. Acá les muestro un gráfico de la ley del déficit. Por ejemplo, la raya roja que tienen es el target. ¿Cuál es el déficit más grande que se puede aprobar en cada año del presupuesto? Y las barras violetas es el déficit que presenta el gobierno. Como ven, el gobierno, todos los gobiernos, desde el año 1992 en adelante, cumplieron con esta ley de presentar un presupuesto que tuvo un déficit menor a los déficits que estaba estipulado por el Ministerio de Economía, excepto en 3 años, que fueron 3 años seguidos de la intifada, que también fue la recesión por el .com, que son el 2001, 2002 y 2003, pero fuera de esa época, de esa recesión importante que tuvo Israel y que logró superar por otro programa de reformas económicas, todos los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, respetan la ley del déficit fiscal. Dado estas reformas, lograron, y a través de que Israel cumplió con las promesas que le había hecho al gobierno de Estados Unidos en los años 80 de que iba a ser una reforma económica importante, se logran nuevos acuerdos bilaterales de comercio con Estados Unidos,
se eliminaron tarifas de exportación e importación de varios productos y se cambió en cierta forma el sistema económico israelí y pasamos de una economía centralizada y manejada por el gobierno, controlada por el gobierno, a una economía de mercado. Es un cambio paulatino que llevó muchos años y que fue ayudado también por la inmigración la gran inmigración que vino de lo que era en su momento, en el año 91, la Unión Soviética, y esta estabilidad económica y este plan de economía de mercado, junto con la llegada de estos inmigrantes que tienen un capital humano muy alto, fue una gran ayuda a la creación de lo que hoy se llama el Startup Nation. ¿Okay? O sea, vimos que a través de este programa de estabilidad, una economía estable que responde a los incentivos de una economía de mercado, ayudó a crear lo que es hoy Israel, una gran potencia en sectores de alta tecnología. ¿Qué pasó con la economía israelí desde el programa de estabilización? La inflación bajó entre un 1% y un 2% por mes, alrededor de un 20% anual hasta el año 1990, y no hubo escasez de productos, la mayoría de los controles de precios se levantaron, o sea, otra vez, fuimos paulatinamente pasando de una economía centralizada a una economía de mercado, y el presupuesto público disminuyó e incluso quedó en surplus, en cierta forma también gracias a la ayuda de Estados Unidos. El desempleo subió solamente un 2% en un principio, luego volvió a subir en los años 90 con la gran inmigración rusa, pero a partir del año 2005 el desempleo bajó de manera significativa y en los últimos 15 años tenemos un desempleo menor al 5% anual. Israel se caracteriza hoy por una gran mejoría en la balanza de pago, la deuda pública bajó de más del 250% del Producto Bruto Interno a menos del 60%. Para mostrarles en cierta forma cómo cambiaron las cosas, uno de los principales problemas que teníamos era el déficit fiscal. Como les mostré antes, este déficit fiscal llegó a ser de un 17% anual entre 1973 y 1984. A partir de la reforma, los años siguientes pasó el déficit de 1985 a 1990 a ser solamente el 1.1%. Y en otros años inclusive hubo superávit, o sea que ni siquiera teníamos déficit. Y acá vemos, se logró gracias a recortes importantes en el presupuesto público. Acá tenemos el presupuesto público israelí del año 1970 hasta el año 2010, y vemos cómo a partir del año 1985, con la implementación del plan de reformas económicos, el presupuesto baja de manera significativa, hasta llegar a ser hoy por hoy cerca del 40% del Producto Bruto Interno. Esto es lo que les mostré antes de la inflación. Ahora nos vamos a enfocar un poco más en el periodo después del año 1985. Vemos una caída brusca de la inflación, pero sigue siendo una inflación alta a finales de los años 80, de alrededor del 30%. Pero si nos fijamos en los finales de los años 80 y hasta el año 2015, la inflación decae en Israel de manera paulatina de cerca de un 20% hasta llegar a lo que era antes de la pandemia, una inflación menor al 1%. En el año 2019, la inflación israelí era de 0.8%. Vemos también este gráfico, lo mostré antes, pero acá vemos que se crea una moneda que es una moneda fuerte y una moneda estable, lo que sería el nuevo shekel israelí, que se adopta a partir de el año 1989. El año 1987, disculpen, 1986, 1987, y como ven aquí, siempre oscila entre un 4 o 5 shekels al dólar. En los últimos 10 años
la moneda israelí se fortaleció aún más debido a los superávits en la balanza de pago, y hoy por hoy está ronda entre 3.5 y 3.7 shekels por cada dólar, que es más bajo inclusive del tipo de cambio que teníamos cuando la moneda se adopta a finales de los 80. O sea que sumarizando lo que dije, la economía israelí en el siglo XXI, todo esto hasta antes de la pandemia. Después de la pandemia las cosas se complican un poco más, tanto por la pandemia, si bien Israel la pasó muy bien, y ahora por otros problemas políticos institucionales en los cuales no quiero entrar en esta charla, pero la inflación abajo del 1%, el shekel se aprecia con respecto al dólar alrededor de un 25% en los últimos 15 años. Si reservas de moneda extranjeras equivalentes al 32.5% del Producto Bruto Interno y un surplus constante en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Aquí tenemos tres gráficos que nos muestran estas características de la economía israelí. En la parte izquierda de arriba tenemos el tipo de cambio y vemos la estabilidad y la fortaleza del shekel con respecto al dólar. Aquí en la parte derecha de arriba tenemos las reservas del Banco Central respecto como porcentaje del PBI, cerca de un 35%, y en el gráfico de abajo vemos el surplus que tenemos en la balanza de pagos, que es constante en los últimos 10, 15 años, y es de manera importante. Obviamente que este surplus es lo que lleva a que la moneda israelí se fortalezca constantemente con respecto al dólar. Otra característica que se mantienen desde entonces: presupuesto público de alrededor del 40%, deuda pública del 60% del PBI, que es lo que se requiere, por ejemplo, en la Unión Económica Europea, en la Unión Europea. Crecimiento del PBI importante de cerca de un 5% anual y un índice de desempleo menor al 4%. Si los pongo en un contexto, en un solo gráfico, ¿qué es la economía israelí? Los economistas nos fijamos mucho en el Producto Bruto Interno. Acá tenemos Producto Bruto Interno per cápita. Estos son datos que bajé hoy, son del año 2022. Y acá tenemos todos los países que pertenecen a la OECD. Israel, Producto Bruto Interno en lo que sería dólares corrientes por cápita de cerca de 44.000 dólares por persona, y el promedio del OECD son 49.000 dólares. La calidad de vida, de acuerdo a cómo está medida por el Producto Bruto Interno en Israel, es muy similar a países europeos como España, más altas que Portugal, más alta que Hungría, más alta que Grecia y Portugal. Acá hay otra manera de verla, y esto es un poco presenta también en dónde estamos y cuál es el desafío futuro. Tenemos acá el Producto Bruto Interno de Israel y de otros países europeos, PPP, lo que se llama teniendo en cuenta el costo de vida en cada país. Y vemos que Israel está situado, como mencioné antes, arriba de España, Portugal y Grecia, muy cercano a Italia. Si bien es un logro importante para una economía como Israel, que con todos los desafíos que tenemos, la población heterogénea y los problemas de seguridad y las guerras constantes, el desafío que la gente se propone aquí a nivel económico es lograr un nivel de vida parecido al nivel de vida de otras, no de los países del sur de Europa, sino de los países del norte de Europa, países pequeños y abiertos como Israel. El objetivo es llegar a índices de crecimiento económico y de bienestar económicos como lo de Dinamarca, Países Bajos, Austria y Bélgica, que ustedes ven aquí
arriba del gráfico, países que tienen Producto Bruto Interno per cápita de $60.000 o más. Israel en este momento está cerca de 45.000. La idea es seguir creciendo e innovando para lograr eso y convertirnos en uno de los países más prósperos de Europa. Muchas gracias. Esto es la presentación que tengo de los 30 minutos que prometí hablar de Israel. Si hay alguna pregunta, va a ser un placer contestarla. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Claro y preciso la información y la charla que has dado. Los que quieran hacer alguna pregunta, pueden hacerla por favor por escrito, tanto en el chat, en Zoom o en YouTube, para que podamos transmitírselas a Esteban. Y me permito, mientras otras preguntas se van preparando, arrancar con una información, Esteban, que es esta. Ayer fuiste nombrado ministro de Economía de la Argentina. Ya juraste, ya te aplaudieron y hoy arrancás tu primera, sentado en el escritorio solitario, tu primera jornada de trabajo. ¿Cuáles son las primeras medidas que tomarías? Una pregunta facilita para arrancar. Respecto de la inflación estamos hablando, por supuesto. Sí, sí, me imaginaba que iba a recibir este tipo de preguntas. Lo primero que tengo que decir es que yo terminé el secundario en Argentina y a un mes de haber terminado el secundario me vine a Israel en el año 1991. O sea que nunca viví en Argentina como un adulto y ya hace tanto tiempo que estoy en el extranjero que tampoco sigo mucho la problemática argentina, más allá de saber que la inflación es de un 100% y que el déficit es grande, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me parece un poco una falta de respeto que yo, que no tengo los conocimientos sobre ese caso particular, vaya dando consejos al respecto. O sea que, al respecto. Así que preferiría no hacerlo. A nivel general, sin entrar en el caso argentino, yo soy un gran creyente en la disciplina fiscal. Y creo que en la disciplina fiscal y en los cambios institucionales. O sea que lo primero que haría, no en Argentina, sino en general, es mantener o establecer la independencia total del Banco Central y tener disciplina fiscal con el presupuesto público. No conozco el caso de Argentina, pero sí conozco el caso de Turquía, por ejemplo, que sí sigo, que está aquí, y la inflación en Turquía subió mucho en los últimos años, y uno de los principales causantes de esta inflación que está subiendo en Turquía es la intervención de Erdogan, del presidente, sobre el Banco Central y la política monetaria del Banco Central. Entonces, vemos en los países que tienen inflaciones altas, por lo menos en los casos que yo conozco, que es muy importante mantener la independencia del Banco Central y es muy importante también mantener disciplina fiscal, sobre todo en los años con crecimientos altos. Gracias. Preguntan acá sobre la duración del plan de estabilización, que fue de décadas en Israel, cómo trasladar esa experiencia a Argentina, y una un poco más puntual sobre si la liberación del tipo de cambio en 1977 produjo una gran fuga de capitales o qué impacto tuvo en ese sentido. Sí, como dije durante la presentación, la liberación de tipo de cambio y la liberación de los mercados de capitales esas dos políticas conjuntas llevaron una gran fuga de capitales y a la depreciación muy rápida del tipo de cambio. Así que eso fue un problema, sobre todo en el contexto que había de inflación alta y una economía totalmente indexada. O sea, yo sí estoy, por ejemplo, a favor de liberar el movimiento de capital y que el tipo de cambio sea flotante, pero hay que tener en cuenta que eso solo puede ser detrimente si tenemos ya un gran déficit público y un gran déficit fiscal y tenemos una inflación alta.
El programa israelí que fue implementado en el año 85 Uy, se congeló. Esteban. duró de una manera u otra hasta el año 1992. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? adelante, adelante. Un Sí, segundo se disculpe. congeló. El éxito del programa fue tan grande que tanto los partidos de derecha como los partidos de izquierda nunca pusieron en tela de juicio los principales ingredientes de este programa, que fueron los cambios institucionales que mencioné y la disciplina fiscal. Así que si bien el gobierno de unidad dejó en cierta forma en el año 90 ya de estar en el poder y pasaron de vuelta a alternarse entre el Likud y el Likud, ninguno de los dos partidos puso en tela de juicio la necesidad de tener disciplina fiscal y la necesidad de tener la ley de presupuesto y la ley del Banco Central. Que eso se mantiene hasta el día de hoy. Gracias. Una que viene de YouTube dice: si la reducción del déficit y de la inflación se basó sobre todo en el ajuste de gasto público, principalmente en salarios y subsidios al consumo o a productos de consumo. Sí, obviamente que los programas de ajuste alguien tiene que pagarlos y bueno, se distribuyeron, el costo se distribuyó en toda la población, sobre todo en los trabajadores asalariados. Los sueldos reales bajaron, como dije antes, más de un 10% y se bajaron subsidios y también las asignaciones del gobierno. Ok. Una de Luis Rapoport y seguimos con un par de preguntas más que están acá presentadas. Adelante, Luis, abrí el micrófono. La pregunta es sobre las reformas económicas que vos hacés mención, que hubo una cantidad de reformas económicas que la ponías en hebreo como Hok a Escaderia. ¿Qué reformas eran? Sí, en realidad se llama Hoka Esterim y son reformas que de otra manera no pasarían, que si uno vota uno por uno, esas reformas no serían aceptadas, pero al estar juntas con el presupuesto, el gobierno en cierta forma se ve obligado a aceptarlos. La gran mayoría de esto fue, por ejemplo, privatización de empresas públicas, estatales, que se lograron privatizar usando este método, o la regulación del mercado financiero, etcétera, etcétera. Pero en cierta forma, en gran parte muchas de las empresas israelíes eran empresas estatales que a través de Hoka Esderim, o lo que sería estas leyes que pasan con el presupuesto, lograron llevarlas a la privatización. Esa fue la transición de una economía centralizada a una economía un poco más de mercado. Gracias. Acá, además de felicitar por la presentación, que creo que es unánime el comentario, la pregunta es sobre la incidencia, el impacto del apoyo de Estados Unidos en la salida de la inflación y la recuperación de Israel. ¿Cuánta confianza representa eso a nivel nacional e internacional para el gobierno de Israel? Sí, el papel estadounidense fue un papel determinante en todo este proceso. Y no solo el apoyo, sino también la amenaza de dejar de apoyar fue y el riesgo de que Israel entre en un default en el año 1985 fue gran parte del detonante que llevó al gobierno a decir: necesitamos hacer este ajuste, necesitamos pagar este coste, porque de otra manera la economía no va a poder continuar de esta manera. O sea que no solamente fue la ayuda, sino que también la guía de decir: nosotros no somos lo que sería, acá se dice, tu ATM, tu banco para que sigas sacando plata de aquí. O sea que si no haces reformas se acaba el apoyo estadounidense. Eso creo que fue un gran determinante. Y también mandaron, hay que decirlo, varios economistas de primer nivel
que participaron en la elaboración de este plan, que por ejemplo Stanley Fischer, que luego fue presidente del Banco Central de Israel, fue uno de los economistas estadounidenses que vino a Israel junto con Michael Bruno y otros economistas israelíes, que fueron los que redactaron este plan de ajuste. Bien. Pregunta, ¿cómo lograron que los sindicatos y trabajadores no se opusieran a la suspensión de acuerdos salariales? ¿O cómo superaron esa oposición probable? Hubo oposición, no todo fue fácil, hubieron huelgas, pero este no fue la primera vez que hubo un plan de ajuste. Hubieron antes otros intentos que fracasaron, y entonces había mucho apoyo público, sobre todo con un gobierno de unidad nacional, para hacer este ajuste. Y si bien hubieron huelgas, dado que la mayoría de la población estaba apoyando el plan, lograron así overcome la oposición de la unión de los trabajadores, y una vez que ya llegó la estabilidad, el apoyo al plan era tan grande que inclusive la unión de trabajadores dejó de oponerse al mismo. Bueno, pregunta concreta, ¿cuál era el nivel de pobreza en el momento de esta reforma? ¿Hay datos al respecto? Sí, no, en estos momentos no los recuerdo. Obviamente que, como dijimos, estábamos cerca de entrar en una recesión y el desempleo estaba creciendo, o sea que era una situación social complicada, y mucha gente dependía también de estos subsidios y de asignaciones estatales, pero bueno, fue el programa que se dio y no había otra manera, y así fue que se impuso. El número exacto de índice de pobreza no lo tengo en este momento. Bueno, en este momento, bueno, no tenemos más preguntas por ahora. Luis Raboport quiere hacer otra. Adelante, Luis. Y la pregunta tiene que ver con la sobrevaluación de la moneda que ustedes están teniendo en este momento. En el caso argentino, en los momentos que hubo de sobrevaluación de la moneda generaron una catástrofe industrial, sobre todo porque coincidieron con momentos de apertura de la economía. La pregunta es, ¿por qué para evitar semejante sobrevaluación de la moneda, habiendo superávit fiscal, no se conforma un fondo país al estilo de Noruega o de Chile o algunos países que conformaron un fondo soberano para, digamos, comprar los dólares que sobran, digamos, con moneda local, ¿no? Y evitar esa sobrevaluación? Sí, hay discusiones al respecto en Israel. El Banco Central israelí sí interviene en el mercado de la moneda y compra monedas extranjeras. Algunos dirían que compra mucha moneda extranjera, a punto tal que las reservas llegaron a ser arriba del 30% del PBI. No toda la gente está de acuerdo con esta política, y hay gente que dice que la moneda no está sobrevaluada, sino que ese es el valor real de la moneda, que la economía israelí se tiene que basar en flujo de capitales extranjeros a las compañías de alta tecnología, y abrir los mercados de otros sectores y importar otro tipo de productos, ya sea productos agropecuarios o productos de otros sectores. O sea que hay gente que piensa que sí, que necesitamos proteger más a la moneda y desarrollar la industria nacional en sectores en los cuales no tenemos ventajas alternativas. Y hay otra gente que dice que no, que en realidad tenemos ventajas alternativas con respecto a otros países en el sector de alta tecnología. Dejemos que entre todo este capital extranjero, desarrollemos este sector y usemos esos fondos para importar otros
productos que, los cuales no convendría producir en Israel. Se habla mucho sobre todo sobre los productos agrícolas, por ejemplo, que estando en un desierto es muy caro en Israel producir frutas, verduras, productos agropecuarios. Y entonces la gente dice, bueno, tenemos todo este influjo de capitales, usemos esos capitales para abrir el mercado israelí y así como exportar servicios de alta tecnología, importar cosas que no deberíamos producir nosotros mismos. Gracias. Gracias. Otra, ¿cómo evalúa el impacto de esta transformación en la calidad de la educación, la salud, la seguridad, de consumo público? Bueno, eso es una pregunta muy grande que se refiere a otros temas sociales. Israel es una sociedad que es muy heterogénea. Está la población árabe, está la población ultraortodoxa, está la población ortodoxa, están los colonos, y cada uno tiene distintos modos de manejar el tema de la educación, etcétera, etcétera. Esa la vamos a tener que posponer a la respuesta para una charla un poco más grande de otra media hora sobre la sociedad israelí en general. Bueno, una repregunta sobre el tema de cómo aplicar este plan en la realidad argentina, porque Israel no tenía grieta política, como la hay en Argentina, y el Congreso controla el Banco Central y lo lleva para sostener el gasto público sobredimensionado. Bueno, es más una afirmación que una pregunta, pero tal vez se puede elaborar un poco alrededor de eso. ¿Hay independencia del Banco Central o el Congreso tiene influencias fuertes sobre el Banco Central? Si no, no quiero explayarme sobre la situación política argentina, la cual ustedes conocen mucho mejor que yo. Lo que sí les puedo decir, y con esto creo que podríamos cerrar, es que sí hubo un intento de implementar en Argentina un plan parecido al plan israelí, que fue en su momento Alfonsín. Yo todavía estaba en Argentina, con el plan austral. Y obviamente que todos sabemos que no funcionó. Yo no sé bien por qué no funcionó, pero sí fue el plan israelí que se implementó en distintos países, y en Argentina también hubo un intento que por distintos temas de la coyuntura argentina no fue exitoso. Bueno, Pero el plan austral estaba basado en el plan de ajuste israelí. sí, parece que no hicieron el desagio que sí se hizo en el plan austral porque no se les ocurrió, dijeron los que implementaron el plan israelí. Pero bueno, vaya a saber si hubiera sido mejor o peor, imposible saberlo. Otra pregunta, ¿influye más la disminución del déficit o la mejora en la eficiencia del gasto en el éxito del plan? Bueno, la mejora en la eficiencia del gasto es mejora para el nivel de vida de los ciudadanos, pero para bajar la inflación lo primero que hay que hacer hay que bajar el déficit. Y no hubo un gran cambio en la eficiencia del gasto público. De un día para el otro se bajó el déficit en un 4% y se mandó un mensaje claro de que el gobierno iba a comportarse de manera responsable fiscalmente hablando, y sin decir vamos a mejorar la manera que gastamos la plata. Después, cada ministerio me imagino que tuvo que ver cómo hacer para proveer servicios o no, teniendo un 4% menos de fondos. Bien, bueno, tal vez la última, o si aparece alguna otra en el último momento. Mientras tanto, ¿cómo es actualmente en Israel la distribución del ingreso? Tal vez sobre el índice de Gini o algún dato que pueda haber en ese sentido. Sí, comparando Israel con países de Europa, la desigualdad económica en Israel es muy grande. Pero otra vez, porque tenemos una población muy heterogénea, ¿sí? La participación en el mercado laboral de la población árabe, la población ultraortodoxa y el resto de la población no es la misma. La capacitación y los tipos de trabajo que cada tipo de población busca no es el mismo. Así que si nos fijamos en los ingresos brutos, Israel es uno de los países con índice de desigualdad más grande de los países desarrollados. Pero así todo también el sistema
de impuestos es uno de los más progresivos también. O sea, si bien la distribución bruta de los ingresos es muy desigual, el sistema impositivo trata de corregir eso mucho más de lo que se acostumbra en otros tipos de países. De todas formas, también cuando fijamos los ingresos netos, Israel es un país que la distribución de los ingresos es muy desigual, pero otra vez, no creo que eso sea por el sistema económico que tenemos, sino porque tenemos una población muy heterogénea comparado con otros países europeos. Muy bien. Bueno, reiteramos el agradecimiento a Esteban, muy clara, precisa y muy informada la presentación, también las preguntas muy oportunas para sacar más jugo al presentador. Los esperamos a todos en la próxima reunión de este ciclo, el 17 de mayo a las 12. Es el horario adecuado para los expositores que están en Israel, así que esta vez es un poco más temprano para los argentinos, sobre empresas, universidades, hospitales, cómo está organizada y cómo funciona la innovación de la salud en Israel. Un tema también... Se puede abrir ahora y aplaudir. Sí, eso. Desmutear y... Un aplauso para Esteban. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos los que han participado. Los esperamos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias, Esteban. Gracias. Y a los organizadores. Buenas tardes. Buenas tardes.